Un nuevo vídeo de empresas para saber cómo funcionan los mecanismos de nuestra mente a la hora de trabajar y relacionarnos con los grupos de personas. Bueno, llama poderosamente la atención siempre cuando ustedes reciben cursos de otros especialistas donde les dan incentivos para producir más, para trabajar con los grupos, para ser más proactivos, para comunicarse mejor, funciones de liderazgo. Pero bueno, a mí me llama poderosamente la atención porque nadie tiene en cuenta que las relaciones humanas se establecen en torno a sentimientos y afectos, es decir, que hay una parte inconsciente que funciona permanentemente en los grupos de trabajo, en los grupos de directivos, en las órdenes que se trasladan entre jerarquías dentro de la propia empresa, pero parece ser que nadie tiene los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo lo que se llamaría una lectura productiva de las cosas que están sucediendo. Bueno, ¿qué ocurre esto? Que cuando no tenemos unos instrumentos avanzados para darnos cuenta de lo que está sucediendo entre las personas, hacemos lo que se llama lectura ingenua. La lectura ingenua es lo que hace todo el mundo, porque es lo que te enseñan. Si pasa esto, es por esto. Y si no entiendo lo que pasa, pues no entiendo lo que pasa. Es decir, que luego nosotros, con nuestros mecanismos, con nuestra, digamos, inteligencia, pues tratamos de entender realmente qué acontece en los procesos de trabajo, por qué no se vende más, o por qué se está vendiendo menos, o por qué se están perdiendo clientes, qué está sucediendo entre ese equipo de directivos, entre ese equipo de compañeros, que las cosas no van. Bueno, lo hacemos con nuestra inteligencia, con los instrumentos más o menos que hemos aprendido a lo largo de la vida. Pero, ¿se imaginan ustedes si tuviéramos un instrumento mucho más poderoso, que pudiéramos entender realmente, ¿no?, la base de lo que sucede en las personas, entre los equipos de trabajo, de cómo poder mejorar y aumentar la productividad? Bueno, evidentemente nos haríamos todos mucho más poderosos, pero claro, hay que tener lo que se llama unos instrumentos que permitan hacer lecturas productivas. Y cuando decimos lecturas productivas, lecturas constructivas, que una vez que las personas escuchen lo que ha acontecido, lo que ha pasado, lo que está sucediendo, que la gente se sienta tocada, digamos, por esa construcción, por esa lectura productiva que uno puede hacer de las cosas. Entonces, claro, cuando realmente las lecturas son verdaderamente productivas, las personas se sienten tocadas, porque podemos decir que es una especie de verdad, ¿no? Es como que hemos tocado una verdad a nivel del aparato psíquico, que la persona, el grupo de personas, reconoce que lo que les está sucediendo tiene que ver con eso mismo que se ha dicho, que se ha hablado, ¿no? Bueno, las lecturas ingenuas que se hacen con los instrumentos que más o menos barajamos están impuestas por los modelos educacionales, tanto familiares, tanto escolares, como incluso los propios sistemas o los propios estados, ¿no? Digamos como que no dejan realmente que haya unos sistemas que puedan construir sistemas mucho más productivos, más inteligentes, tanto desde el punto de vista económico, productivo o emocional. Bueno, el psicoanálisis realmente es un instrumento que permite poder aportarlo, incorporarlo a toda grupalidad, es decir, donde hay personas, donde hay directivos, donde hay grupos, donde hay empresa, donde hay productividad, donde no hay productividad, donde hay trabajo para no trabajar, que se produce de menos, pero que en el fondo también esto no deja de ser más que una ganancia negativa, pero es ganancia porque satisface otro tipo de necesidades, como hemos hablado en otros vídeos. Bueno, si pudiéramos utilizar esto de una manera mucho más productiva, las cosas serían por lo menos mucho más sencillas y mucho más, en este sentido, productivas, como estamos diciendo. Pero claro, para ello hay que aceptar que los seres humanos tenemos una parte, la parte inconsciente de la personalidad, que es lo que nosotros sentimos que puede ser un peso, que puede ser como algo que nos arrastra, como algo que nos hace variar el estado anímico varias veces durante el día, y no entendemos por qué esa energía con la cual empezamos la mañana desaparece al mediodía, o por qué nos levantamos con poca energía, vamos remontando durante el día y vamos logrando hacer un montón de cuestiones. Bueno, hay que pensar que nuestra conciencia, nuestro yo, está sometido permanentemente a presiones externas, pero también está a nivel inconsciente tocando, está registrando, está percibiendo un montón de sentimientos, afectos, pensamientos, deseos, que son la parte inconsciente de la personalidad. ¿Y qué ocurre? Que a veces nuestro yo es un poco frágil, nuestra conciencia a veces se satura. ¿De qué? De pensamientos, de sentimientos que nos aparecen a nivel inconsciente, pero que notamos, digamos, su aparición en la conciencia, y luego aparte también toda la presión externa, es decir, que digamos que esto es como una especie de acción-reacción.
Porque cuando yo recibo, cuando mi conciencia recibe una orden, una idea, un trabajo que tengo que realizar desde el exterior, evidentemente yo con lo que trabajo es con la parte inconsciente, es decir, mi parte inconsciente me dice cómo hay que hacerlo, cómo no hay que hacerlo, qué sensaciones, qué emociones me pueden producir en ese momento, y ocurre por eso muchas veces que ante una orden, ante una reacción de un compañero, nosotros sentimos que en nosotros se producen también reacciones emocionales a nivel inconsciente, pero que también invaden nuestra conciencia. Y a veces el yo se debate entre obedecer, no obedecer, pelearse, no pelearse, reprimir, hacer. Entonces, a ver, si pudiéramos tener un instrumento que nos hiciera darnos cuenta de todo esto y sobre todo que pudiéramos gestionarlo, que pudiéramos entenderlo, esa energía tan fuerte que tiene el ser humano, tan libidinal, tan sexual, con la cual hace las cosas, evitaría evidentemente esa minoración de ¿qué? De la productividad de las relaciones, los enfados durarían menos, las oposiciones a los productos, a los proyectos serían también menores, es decir, los rencores durarían menos, el odio se transformaría en productividad, la envidia podría transformarse en celos y de esa manera competir para que todos fuéramos más productivos, ¿no? El amor lo toleraría aún más y también los deseos sexuales, si acontecen en las personas, los llevaríamos de otro modo, es decir, que podríamos canalizar esta energía para que pudiera ser todo de una manera mucho más optimizada y evidentemente esa energía, ¿no? Que se pierde pues por todo lo humano que acontece cuando las personas se mezclan entre ellas, evidentemente podrían producir otro tipo de ganancia, otro tipo de riqueza y las cosas se podrían ver con una mayor objetividad, ¿eh? Entonces, pues bueno, hay que pensar que si introducimos el instrumento psicoanalítico en las empresas, vamos a tener una fuerza, vamos a tener la canalización de una energía que de otra manera se está perdiendo, ¿eh? Y entonces lo que siempre venimos diciendo en este tipo de vídeos, que hay un trabajo que nosotros ponemos para hacer las cosas, pero es que también hay un trabajo que hacemos para no hacerlas. Es decir, que a veces las dificultades están producidas por un trabajo inconsciente que está motivado por la aparición de unos celos, de una envidia, de un sadismo, de un masoquismo, que no nos damos cuenta que nos está sucediendo, pero que estamos notando el que nos está quitando esa energía, ¿eh? La típica frase de no sé qué he hecho, pero estoy cansado, es como si me hubieran dado una paliza, tengo un dolor muscular tremendo. Bueno, ese cansancio que nos entra es la energía y la fuerza que tenemos que hacer para estar parados. Es decir, que a veces los dolores musculares, esa tensión que a veces tenemos, es cuando me quiero oponer a algo, a alguien, cuando quiero agredir, cuando no quiero hacer, cuando me han mandado algo y no me gusta. Entonces pongo una energía que me tensa, y es lo que evidentemente me provoca ese cansancio, porque realmente cuando tu parte psíquica, digamos, no molesta a tu yo, ¿no? Y el yo funciona, pues las cosas fluyen. De ahí que las personas tengamos una energía verdaderamente potente, que pudiéramos hacer un montón de cosas más. Pero claro, si ya te dicen, tienes que trabajar X horas, y luego tienes que parar, y ahora toca descansar, y ahora toca hacer esto, pero tú tienes que hacer lo contrario, entonces te das cuenta que al final las personas estamos como regidas, reguladas por procesos que a veces se oponen hasta la propia energía, porque muchas veces nos mandan parar cuando no tenemos por qué parar. A veces las cosas pueden ser mucho más productivas y la energía la tenemos que quitar, porque nos sobra a todos energía. Entonces tenemos que pensar que cuando la energía, evidentemente, que todas las personas tienen, no las puedes poner o no lo puedes poner a producir, esa energía se queda dentro, esa energía se tiene que amortiguar. ¿De qué manera? De manera que la tienes que contener. Y eso es lo que provoca, pues muchas veces, un cansancio, un agotamiento, y es simplemente por la pelea que tienes, por la pelea, por la contención, por algo que podrías hacer y no lo estás haciendo, pero claro, estás redundando de alguna manera negativamente en lo que podría ser una productividad mayor, pues bueno, para un montón de objetivos de tu vida, ¿eh? Entonces, por lo tanto, si tú no entiendes cómo funciona tu aparato psíquico, que mira que lo vengo diciendo, señores, por favor, abran los ojos, que el instrumento psicoanalítico es de 1900, y estamos en 2015, 115 años ha pasado, y muy pocos nos hemos hecho con este instrumento. Entonces, ya lo dijo Freud, que generalmente un pensamiento en la sociedad, pensamientos nuevos que modifican, digamos, lo social, aparece cada 300 años, que modifica la manera de pensar, el conocimiento humano. Bueno, el psicoanálisis apareció en 1900, estamos en 2015, significa que hasta dentro de 185 años no lo vamos a incorporar.
Pero hay personas que lo incorporan, hay personas que viven mejor, hay empresas que también incorporan ya el instrumento psicoanalítico y se dan cuenta que evidentemente puedes amortiguar ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza, ese cansancio, esa oposición, esos celos, esa envidia, ese narcisismo a veces que nos detiene, que nos hace pelear y que nos hace incluso enfermar, porque toda la energía que se queda dentro del cuerpo, toda la energía que se queda dentro del cuerpo, a la larga te enferma los órganos, el corazón, el intestino, el ano, la cabeza, los músculos, o sea, absolutamente todo se puede perjudicar y parar. ¿Por qué? Bueno, por esa energía que pudiendo quedar fuera y que como no sabemos canalizarla, no sabemos entenderla, se queda en nuestro interior, Entonces, podemos decir que si empleamos el instrumento psicoanalítico, si tenemos el manejo de esta técnica, vamos a gozar de un grado de salud laboral y personal mucho mayor. Por lo tanto, va a redundar en beneficios a todos los niveles. Entonces, bueno, por favor, mentalícense, que no es tan difícil contratar psicoanálisis, contratar un buen psicoanalista, contratar este instrumento, incorporarlo en los mecanismos de producción de su empresa y vas a ver las cosas realmente que suceden. Pero claro, te estoy diciendo cosas que funcionan. Y luego gente que te escucha y se te queda como un boludo así y no hacen nada. O sea, no hacen nada. Te estamos diciendo algo que puede funcionarte súper bien, que te puede hacer cambiar un montón de cuestiones en tu vida, pero no quieres cambiar. Entonces te tienes que plantear que a lo mejor eres una persona pues que en el fondo no quieres cambiar, y cuando no quieres cambiar tienes que pensar que en el fondo lo que te gusta es quejarte, porque a la gente le encanta quejarse, a la gente le encanta sufrir. O sea, le estás diciendo si las cosas son más fáciles y te lo hacen difícil. Ya lo dijo Freud también, que el masoquismo era parte estructural del ser humano, pero claro, no te pases tampoco con el masoquismo, porque de verdad te lo digo, que porque cedas un poco al masoquismo por otro tipo de actividades en la vida o por otro goce que también te puede dar la realización de situaciones donde esa energía puede quedar liberada y que no tiene que redundar siempre en sentirte mal, pues tampoco va a pasar nada. Pero claro, esto es como todo. Tú no puedes obligar a tomar algo que te pueda hacer bien, porque también hay que plantearse qué es hacer el bien, ¿no? Es decir, yo te puedo decir, mira, este instrumento psicoanalítico va a ir muy bien a tu empresa, le va a ir muy bien a la gente, pero no sabemos si realmente si tú vas a tolerar ese beneficio, porque realmente todas las cosas que nosotros hemos comprobado, que las cosas no es que puedan ser fáciles o difíciles, es el grado de tolerancia al bienestar. El grado de tolerancia a decir que no a tu narcisismo, a decir que no a tu envidia, a decir que no a tus celos, a decir que no a tu masoquismo, Hay que ver el grado de tolerancia. Y bueno, si tienes poco grado de tolerancia, pues vas a estar siempre abrazado a estos sentimientos y las cosas van a ir más o menos, te vas a entretener. Pero yo siempre digo una cosa, que cuando estás tan ocupado en cosas que te quitan realmente, que te quitan realmente energía para pensar en otras cosas, hay que pensar que de algo huyes, Entonces cuando te pones muy obsesivo con algo, cuando el sufrimiento es muy grande, cuando complicas las cosas inconscientemente para que no funcionen, tienes que pensar que estás queriendo quitar la atención de otro tipo de cosas que en el fondo te angustian o te dan miedo o simplemente que no te atreves con ellas en tu vida. Pero bueno, tú puedes despistar mucho la atención, porque ya lo dice Freud, ¿no? Que cuando uno mira mucho hacia un lado y complica las cosas aquí, es porque no quiere mirar hacia el otro lado. Entonces esto es como todo, señores, Tú si quieres puedes decir que no a una verdad, puedes ponerte unas gafas oscuras y no mirar, y puedes complicar las situaciones en tu empresa, con los grupos de trabajo, pero ¿a qué precio? Porque al final la vida es breve, pero bueno, todos nos sentimos inmortales y pensamos que vamos a tener siempre todo el tiempo del mundo, pero bueno, son tantas generaciones de personas que han pasado antes que nosotros y que también pensaron como nosotros, y al final todo acaba. Claro, la diferencia es el modo de vivir, que la vida es igual para todos, pero no todo el mundo la vive igual. ¿Y esto qué significa? Que no vives igual la vida de una manera u otra. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con tu manera de pensar y de sentir y de gestionar tus pensamientos, Entonces, bueno, las empresas pueden mejorar mucho, las personas pueden mejorar mucho, pero evidentemente se tiene que valorar estas cuestiones, que cuando no las quieres valorar es porque de algo también no te quieres enfrentar, Así que, bueno, muchas verdades aporta el psicoanálisis. Hay que tener valentía y lo que hay que tener, que como no tengas lo que hay que tener, evidentemente poca valentía vas a tener en la vida. Así que mejor levantar la cabeza al frente y dejar de meter la cabeza como las avestruces en la tierra. ¿Por qué?
porque si pones la cabeza metida en el suelo, lo de atrás queda descubierto. Así que mucho cuidado. Bueno, muchas gracias y perdón por el chiste, ¿eh? Pueden difundir este vídeo y a ver si se animan, pues bueno, a introducir el psicoanálisis en sus sistemas empresariales, que van a ver lo interesante que es, ¿eh? Muchísimas gracias.